Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. El día de hoy estamos con Arali Villaverde. Ella es terapeuta de lenguaje y además es licenciada en educación especial. Nos va a venir a platicar de algunos foquitos rojos que para algunos papás pueden ser muy importantes para detectar algún problema de lenguaje. Bienvenida, Arali, ¿cómo estás? Hola Eli, muchas gracias por la invitación. Súper bien, muy contenta de estar el día de hoy aquí. Muchas gracias. Yo estoy más contenta de tenerte aquí porque es un temazo el hablar de lo del lenguaje, desde cuándo empieza, cuándo podemos ver focos rojos. Platícanos, vamos aquí a profundizar en este tema. ¿Cuándo un papá puede empezar a ver focos rojos en el lenguaje? Fíjate que ahora que lo comentas, Eli, es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces como papás, a veces creemos que cualquier signo, cualquier conducta de los pequeños ya es una alerta de algún trastorno del lenguaje o inclusive de autismo. Ahorita es como muy común que los papás eh, ven alguna característica en los niños, inclusive más del lenguaje, y ya piensan que es autismo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que tener muy en cuenta las etapas del desarrollo de la adquisición del lenguaje de los pequeños. Pues bueno, si bien es sabido, desde de los 0 meses a los 6, el pequeño comienza pues a hacer sonidos como a, i, etcétera, más vocales, ¿no? Es cuando empieza a descubrir su voz, cuando empieza a escuchar. Entonces, pues bueno, de esa etapa a esa etapa está todavía como dentro de los parámetros normales para que haga esas cosas. Después de los 6 meses a los 9 es cuando el pequeño comienza a balbucear un poco, que empieza ma, pa, que es cuando generalmente los papás empiezan, ah, ya dijo mamá o ya dijo papá, pero en realidad no es que dijera mamá o dijera papá, sino que está como, pues descubriendo, ¿no? Claro. Después de los 9 meses a los 18 meses, que es ya cuando comienza a hablar, a juntar, a decir palabras, ¿no? Palabras sencillas como por ejemplo agua, la más común luego coca. O sea, Sabemos por qué, pero no sabemos por qué, pero sí, como palabras más sencillas. Ya después de esa etapa, de los 18 a los 2 años, más o menos 3 años, ya es cuando el pequeño comienza a decir más palabras. Tiene que tener alrededor de 50 a 100 palabras. Si bien es normal que tenga errores fonéticos, es decir, que pronuncie palabras pero no las diga correctamente, sí es normal. Lo que no es normal es que a esa edad pues no tenga un vocabulario tan extenso como el que te comento, de 50 a 100 palabras. Luego hay pequeñitos que están entre los 2 años y medio y no dicen nada. O sea, si acaso dicen mamá, papá, no, sí, ya es mucho. Ahí es cuando los papás sí tienen que tener como este signo de alerta de que, bueno, esto no es tan normal. O sea, sí es normal que, porque luego también llegan muchos papás a buscar terapia y dicen, es que sí habla, dice muchas palabras, pero las dice mal. Bueno, es normal, ¿no? Papás, es normal que sí hable y que tenga mucho vocabulario y que a su vez pues no tenga errores fonéticos. Eso sí es normal. Lo que no es normal es que tiene 2 años y pues no habla absolutamente nada, o que ni siquiera estructure frases de 2 palabras, ¿no? Que solamente, por ejemplo, algo no le gusta y dice no, y en lugar de decir no, no quiero o no me gusta, eso tampoco, pues bueno, no es como muy normal. Ya cuando tienen 3 años, de los 3 a los 5 años, pues ahí sí ya, estamos hablando de que es un vocabulario muy extenso, de 1000 palabras. Y se supone que en esa etapa, pues los niños ya tienen que crear frases, ya tienen que tener conversaciones un poco más complejas. Todavía llegan a existir errores fonéticos, pero no es muy normal que sean muchos errores fonéticos, porque también, pues bueno, ahí entonces nos quiere decir que hay indicio de algo, que algo no está correcto en esa etapa. Oye, y hoy en día he escuchado mucho esta corriente de en algún momento lo va a hacer. Hay que dejar que el niño lo haga solo porque lo va a lograr.
¿Tú qué piensas de esto hablando de lenguaje? No, Eli, lo que más me preocupa o me asusta de esa frase es que muchas veces son los mismos pediatras los que dicen eso. O sea, llegan luego los papás al consultorio y me dicen, es que lo dejé porque llegan niños de 4 años, 5 años y me dice, es que lo dejé porque el pediatra me dijo que era normal. Y pues no, o sea, y justo esa frase, ¿no? Lo va a hacer solo. A su tiempo, él va a hablar solo, él es normal, ¿no? Si bien, pues obviamente estoy familiarizada que los pediatras pues tienen que tener en cuenta también estas etapas del desarrollo. Entonces ellos mismos también tienen que tener en cuenta que sí hay cosas que son normales, pero hay cosas que no son normales. Entonces, yo considero que sí, pues bueno, yo soy ya Montessori también. Montessori, el lema de Montessori es que todo al ritmo del niño. Sin embargo, obviamente también hay que tener en cuenta que sí, vamos a entender, vamos a respetar el tiempo del niño. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay cosas que ya no están normales, ¿no? O sea, sí lo va a hacer solo, pero oye, ayúdame, ¿no? Ayúdame a poder hacerlo solo, ayúdame o dame el empujoncito para que esto pueda suceder. No, hay un parámetro en donde sí está normal que el chiquito empiece a decir algunas palabras, que todavía las diga un poquito mal, como lo decías, Mm. pero sabemos que el cerebro necesita estarse Conscientes. desarrollando, así es, y si ya vimos que no está dentro del parámetro en donde lo tenía que hacer, ahora sí es un foquito rojo. Exactamente. Entonces, como papás sí tienen que estar muy, muy pendientes de estas etapas del desarrollo. Ahora, hoy en día, pues tenemos la tecnología, ¿no? Ahí le googleas o le pones a ChatGPT y ya te dice, ¿no? Fácilmente cuáles son las etapas del desarrollo. Entonces, ya tú como papá, pues puedes leer, documentarte para que luego no llegues también con especialistas o terapeutas que te puedan vender algo que no es, este, pues que no está tan correcto, ¿no? Sí, o que te tengan ahí trabajando tal vez algo que no va a ser funcional para tu hijo. Haciéndote perder tiempo también, o Ujú. sea, tiempo valioso que puedes utilizar para estimular a tu pequeño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un diagnóstico de autismo, luego hay muchos terapeutas que no canalizan, o sea, ven el caso de sospecha, pero no lo canalizan con el neurólogo. Entonces es, ok, vamos a trabajarlo, vamos a trabajar terapia del lenguaje, y ahí se queda, ¿no? Vamos a trabajar con el niño, pero yo siempre le he dicho, un terapeuta del lenguaje, cualquier especialista que trabaje con chicos con diagnóstico o sin diagnóstico, siempre, siempre tiene que ser de la mano de otro especialista. Somos un equipo, no podemos trabajar solos. Entonces, siempre es muy importante que esa persona, que tú como especialista canalices si estás viendo signos de alerta de algún autismo, signos de alerta de algún otro trastorno, sí tienes que canalizar con el neurólogo porque, bueno, te decía al inicio, o sea, nosotros no podemos diagnosticar. O sea, quien puede diagnosticar son los neurólogos. Si bien uno da la pauta o dice, ok, es caso de sospecha, pero lo canalizas con el neurólogo, quien te da el diagnóstico o realiza las pruebas correspondientes para saber si es o no un diagnóstico. O sea, lo correcto es hacer una orientación a los papás cuando tú ya sospechas algo. No dejarlo así y trabajar con lo que tú crees que necesita el niño, sino más bien ahora sí orientarlo para que tenga un diagnóstico y una evaluación ya con un neurólogo. Exacto, y esa evaluación que el neurólogo les da a los papás, tú como especialista te sirve también. Es una guía para ti para saber, ok, cómo está en cada una de las cortezas cerebrales y cómo está la parte prefrontal, que es la que se encarga del lenguaje. Entonces, ver de qué manera podemos comenzar a estimular esa área, porque si bien luego pasa mucho que hay especialistas que dicen, bueno, tengo el caso de un pequeño que cuando recién llegué aquí a León, llega la familia, busca terapia de lenguaje y me dice la mamá, vengo porque estoy desesperada, porque ya no sé qué hacer. Me dicen, lo he llevado a muchos lugares y me dicen que no va a hablar, que no es verbal, que nunca lo voy a poder escuchar. Entonces, la verdad es que cuando escuché esas palabras, porque la mamá me decía, pero yo creo
yo siento que mi hijo sí puede hablar, porque yo veo que lo intenta, yo veo que quiere hacerlo, pero yo no sé cómo ayudarlo. Ya lo he llevado a muchos lugares y en todos lados me dicen que mi hijo nunca va a hablar. Entonces, pues bueno, ya me trae todos los estudios del neurólogo, me trae los estudios de una terapeuta con la que estuvo yendo. Y pues bueno, ya revisando yo los estudios y todo, efectivamente veo que la parte prefrontal está apagada. O sea, era como varios colores, venía en diferentes colores y el color azul simbolizaba todas las partes que estaban completamente apagadas. Y en efecto, la parte prefrontal estaba completamente en azul. Entonces, después, pues bueno, en el colegio donde yo trabajo, tengo un pequeñito que tiene también un diagnóstico de autismo. Igual, le dijeron a la mami que no era verbal y que pues no iba a hablar. Entonces, en una reunión, la mamá nos lleva un estudio neurológico de terapia de neurofeedback y nos dice, miren, no sé cómo han visto ustedes a mi hijo esta temporada, pero yo vi un avance muy grande de inicio de año a final de ciclo. Y en efecto, nos mostraba el estudio, el mapeo, y al inicio estaba en azul y al final ya había muchos colorcitos. No estaba todo completamente de colores, pero ya había varios colores donde ya había conexiones neuronales encendidas. Y en efecto, escuchábamos al niño y hablaba más, ya decía algunas palabras. No te estoy hablando de que nos se sentaba a platicar con nosotros, claro que no, pero sí tenía palabras y ya se comunicaba un poco más. Entonces dije, bueno, si esto le está funcionando a esta mamá, canalicé a la otra mami que llegó al consultorio conmigo y pues bueno, en efecto empezó a tomar ahora terapia de neurofeedback y la verdad es que siento yo que ha sido un apoyo muy, muy grande, tanto para mí como para ellos, porque pues bueno, cuando llega este pequeñito conmigo y comienzo a trabajar con él, mi terapia, la terapia del lenguaje que yo les doy a los pequeños se centraliza en la terapia miofuncional. ¿Qué es la terapia miofuncional? Pues bueno, es principalmente trabajar en la ejercitación de los músculos fonoarticulatorios, que son mejillas, lengua, paladar, inclusive involucra la deglución, la alimentación, respiración, todas estas áreas que me di cuenta que muchos terapeutas del lenguaje no trabajan. Entonces yo digo, bueno, si es terapia del lenguaje, ¿qué estás trabajando? He observado luego muchos que solamente es repite manzana, manzana, manzana y se encasillan en que el niño repita, repita, repita. Terapia del lenguaje no es repetición. Terapia del lenguaje es trabajar en base al fortalecimiento de estos músculos, porque al final de cuentas son los que hacen la función para que el pequeño pueda ejecutar el sonido o para que pueda tener esta pronunciación correcta, ¿no? Entonces, cuando recibo yo a este pequeño, comienzo a trabajar primeramente en la estimulación oral, bucal. ¿Por qué? Porque, bueno, los pequeños más en pequeños que están dentro del espectro, la hipersensibilidad es un tema que está muy marcado en ellos y más en la parte oral. Entonces, cuando no se estimula esta parte en ellos, se tiene esta dificultad de que ellos puedan tener una pronunciación correcta, de que puedan, inclusive en la alimentación. Este pequeñito, cuando yo lo recibí, la mamá me dice, no come nada. O sea, come solamente fideos y es la única textura que tolera, no come nada. Y me dice, que tú trabajes en su boca, olvídate, o sea, se altera, te puede llegar a golpear, puede llegar a llorar, porque no le gusta que le toquen la boca. Sí, en efecto, la primera vez que veo al pequeño fue complejo, no me permitió trabajar con él, pero poco a poco, con los materiales que tengo, empecé a trabajar primero fuera de la boca, ¿no? Estimulando la parte que tengo, por ejemplo, las mejillas, cómo se estimula por dentro, lo empecé a trabajar por fuera. Entonces empecé a estimular primero esta parte, como que ya me permitía, me fui ganando la confianza del pequeño, porque también muchos terapeutas luego a veces tienden a querer ser muy firmes con los niños, y esto lejos de ayudar, te aleja del pequeño, porque el pequeño siente como
esa invasión, ¿no? Es como nosotros como adultos, llegamos a un lugar y, a ver, abre la boca y te Claro. empieza a venir un buen de cosas. A ver, espérate, Claro. primero buenas tardes, ¿no? Entonces, igual es con el pequeño, ganarte la confianza. Entonces, poco a poco empecé a ganarme la confianza del pequeño, ya toleraba más texturas. Tengo un aparato que se llama C-Vibe y pues bueno, genera unas vibraciones que estimulan la parte de las mejillas, la parte del paladar, de la lengua y todas estas vibraciones que este aparatito va haciendo dentro de la boca de los pequeños les ayuda a estimular los músculos. ¿Por qué? Pues bueno, el ejemplo de la muy palpable es el ejemplo de los chicos con síndrome de Down, que se dicen y tiene hiperglosia, ¿no? La lengua está demasiado grande. Bueno, eso pasa mucho porque la lengua está estática. O sea, como no tiene movimiento, los pequeños no tienen como este fortalecimiento en este músculo. Entonces, obviamente, al estar estática, pues obviamente se hace más gruesa, ¿no? Cuando lo comienzas a estimular o a trabajar, poco a poco empieza a tener más movilidad, que es cuando se empieza a poder pronunciar un poco más de palabras, que los papás lo ven muy palpable y dicen, es que ya pronuncia más, es que ya dice más palabras. Claro, es gracias a esta estimulación. Tomé un curso hace un año con una persona de España, es un terapeuta del lenguaje, y esta persona decía que la lengua es el músculo que hace como más el trabajo de la oralización, porque pues bueno, la utilizamos todo el tiempo al momento de hablar y es la que está en constante movimiento. Entonces, ¿qué pasa con los niños con síndrome de Down? Pues bueno, si te das cuenta, muchos normalmente tienen la lengüita afuera. ¿Pero por qué? Porque muchos terapeutas luego empiezan a trabajar la terapia del lenguaje afuera de la boca. Lo típico de poner la mermelada afuera o saca tu nariz y saca tu lengua, perdón, y súbela a la nariz, ¿no? Entonces, pues obviamente eso que va a generar al pequeño le da la conciencia de que, bueno, la lengua tiene que estar afuera, se mueve afuera, ¿no? Entonces él decía, hay que trabajar dentro de la boca. Entonces era lo que trabajaba yo con este pequeñito, o sea, era todo dentro de la boca, la lengua nunca, nunca, nunca sale. Entonces, poco a poco este caso, te cuento este caso porque la verdad siento que es como uno de los casos que más me ha marcado al llegar aquí a León. Te estoy hablando de que ahorita este pequeño, este chiquitín, ya comienza a estructurar frases. La primera vez que lo escuchamos hablar, no inventes, o sea, de verdad, yo no soy mamá todavía, pero cuando escuché hablarlo por primera vez, le mandé a la mamá un video, pues sí, de la terapia, de, oye, mira, dijo una palabra. Entonces, a la semana siguiente que vi a la mamá, fue así de, estoy muy agradecida contigo porque nunca había escuchado a mi hijo. Inclusive, esa vez que yo lo escuché, de verdad se me salieron las lágrimas. O sea, fue así de, guau, no conocía su voz. O sea, no conocía su voz y la mamá tampoco. Entonces, habla hermoso. Que no, y para una mamá me imagino No. el orgullo y la emoción de escuchar a tu hijo. Si yo, que no soy su mamá, Sí. se me salieron las lágrimas. Estaba súper emocionada, no me quiero imaginar ella. Claro. Entonces, es muy importante que sí tengamos en cuenta que cuando hablamos de terapia del lenguaje no hablamos de repetición de palabras. Muchos papás me han dicho, me han hecho el comentario, la semana pasada, tuve cita con unos papás nuevos que querían tomar terapia, que le diera terapia a su pequeña, y esta pequeñita tiene labio leporino. Ya está operada, ya tiene su cirugía y todo, y me comentaba la mamá, es que tenemos 2 años con una terapeuta de lenguaje que todo el tiempo se encargaba de decirle a mi hija que no lo iba a lograr, que ella ya estaba operada y que si no hablaba era porque era una niña muy grosera y era una niña muy berrinchuda y que no hablaba porque no quería. Entonces, Ay, no. la mamá sí, no, la mamá dice, yo la verdad me enojé muchísimo. Claro. Me llevé a mi hija y dije, estoy perdiendo el tiempo, no tengo nada que estar haciendo aquí, porque ni siquiera, tú como especialista, ¿cómo le dices eso a mi hija, no? ¿Qué esperanza me das a mí, que soy su mamá? Entonces la mamá me decía, o sea, a la mamá se le quebraba la voz cuando me decía eso. Me dice, yo me siento muy desesperada y muy triste porque
yo siento que mi hija puede. Mm. Y pasa mucho con los papás, Eli. Muchos papás no pierden la fe, no No. pierden la fe ni la esperanza, y me imagino que no debe de ser No. fácil, ¿no? Entonces, llegó al consultorio y me dice, es que todos esos materiales que estoy viendo que tienes, en la vida los había visto. Me dice, ella sí tenía muchos juguetes, tenía muchas tarjetas, tenía muchas cosas, pero esos materiales en específico que estoy viendo, nunca los había visto y nunca vi que trabajara con mi hija Ujú. eso. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta y digo, bueno, ¿qué es lo que estamos trabajando como terapeutas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Justo eso que yo vi en tus videos y tus imágenes de los objetos que utilizas para estimular la boca, la lengua, los cachetitos. O sea, son cosas que deberían de tener todos. Porque justo si empieza de un músculo, ¿cómo le vas a hacer a un niño nada más con una imagen hacer decir algo, no? Si todavía no ha fortalecido los músculos de su carita y de su boca. Exacto. Entonces todos deberían de tener eso. Platícanos cómo son los aparatos, cómo tú estructuras una terapia para que pueda ayudarle completamente de manera integral a un chiquito. Tan pequeño. Claro. Mira, justo Eli, esto que me preguntas o esto que me comentas de los materiales y los aparatos, si te soy muy honesta, aquí en México, ¿No? poca gente lo trabaja, ¿eh? O sea, de verdad, todos esos materiales que yo tengo, para empezar, son muy costosos. Sí. O sea, de verdad a mí me ha costado hacerme de cada uno de ellos y no los venden en México. O sea, yo los he tenido que pedir a proveedores externos, extranjeros, o sea, vienen, no los fabrican ni en México. Ok. Entonces, principalmente estos materiales, yo aprendí a utilizarlos o aprendí los conocí justamente en este curso que te comento que tomé con una terapeuta, de Monterrey, Ujú. pero ella venía de España. Ella es mamá de un pequeñito con síndrome de Down y además tiene autismo su pequeño. Ok. Entonces, ella en este curso nos comentaba y nos decía, es que aquí en México le falta muchísimo, muchísimo en temas de educación especial, en temas de terapia de lenguaje, etcétera. Y entonces yo me tuve que convertir en la terapeuta de mi hijo porque yo duré años en terapia de lenguaje aquí en México y yo no veía avances con mi hijo. Fui especialista tras especialista y no veía avances. Entonces, dice ella, pues bueno, comencé a investigar, empecé a seguir a terapeuta, se llama Juan, inclusive tiene una página que se llama Arasac, se la súper Ok. recomiendo. Perfecto. Ahí encuentran muchísimo material. Pero bueno, este terapeuta principalmente trabaja en estos aspectos de terapia miofuncional. Entonces él decía, su fundamento era que pues principalmente hay que trabajar el aparato fonoarticulador, Mm. que es toda el área de la boca, ¿no? Es importante revisar también si cada uno de los músculos que están involucrados en el lenguaje están dentro de los parámetros normales. Ujú. Porque otra cosa que me sorprendía con esta pequeñita del ejemplo que te daba que tiene el labio leporino, me decía, yo le preguntaba, su mamá me decía, yo le pregunté a la terapeuta si tenía frenillo corto y la Ok. terapeuta me dijo, puede que sí, creo que sí, pero no sé, eso no es muy importante. Eso Ah, no caray. importa mucho. Entonces, ajá. Entonces yo dije, ¿cómo? Ajá. Entonces ya la segunda sesión que tengo yo con la pequeña, en efecto, Tenía el tenía frenillo frenillo corto. corto. Obviamente hay que hacer una cirugía para poder corregir esto. Obviamente la pequeña no podía pronunciar palabras. ¿Por qué? Porque la lengua Ah. no subía, la lengua no se movía correctamente como tiene que ser. Entonces, principalmente estos aparatos o estos materiales se centralizan en eso. Ya después que al pequeño, si llega este ejemplo del frenillo corto, se hace la cirugía, se empieza a trabajar en la estimulación, tiene que ver, te digo, no solamente terapia de lenguaje, no solamente es oral, también es desde la alimentación, desde trabajar los músculos, trabajar el fortalecimiento de mejillas. Tengo diferentes aparatos, Ujú. que bueno,
Algunos de ellos son mordederas Órale. que van en diferentes gradientes, ¿no? Va desde la más delgada, hasta llegar a una más gruesa. ¿Para qué nos sirve esa mordedera? Pues bueno, se trabaja principalmente la deglución, que es un tema que también es muy palpable en pequeños con algún trastorno del espectro autista o inclusive en pequeños que tienen alguna parálisis cerebral, pequeños que tienen síndrome de Down, que es regularmente también cuando los pequeños hablan o están salivando todo el tiempo, tienen Sí. toda la saliva aquí. Entonces eso ayuda también e involucra los músculos de la boca, ¿no? O sea, desde las encías, si está, o la quijada, si está cruzada, etcétera. Todo eso nos ayuda a ir estimulando y trabajando esa parte. También hay otro aparatito que es el que te comentaba que se llama C-Vibe, Ajá. que es el que nos ayuda a estimular esta parte de la integración sensorial oral. Genera unas vibraciones que van estimulando ya sea mejillas, estimulando lengua, estimulan paladar y a su vez, Eli, nos ayuda a pronunciar correctamente fonemas. Okay. Todo esto nos ayuda a ir reduciendo también la salivación y nos ayuda a que el pequeño vaya produciendo correctamente los fonemas. ¿Por qué? Porque estas vibraciones van haciendo que el músculo que estaba estático poco a poco vaya generando este movimiento. Entonces, este aparato, pues, nos ayuda con esa parte para que el pequeño pueda tener una mejor, movilidad. Entonces, también nos ayuda esta parte que te mencionaba de los fonemas. Luego hay fonemas que, bueno, por ejemplo, la M es juntar los labios, ¿no? De esta manera. Hay pequeños que no lo hacen, hacen esto, ¿no? Entonces, este aparatito lo que hace es de que, bueno, o sea, nos ayuda con la vibración, lo ponemos aquí en la boca, y entonces la misma vibración va haciendo que el pequeño haga esto. Entonces ya es cuando se produce el sonido, o inclusive la B. La B, pues igual hacemos con la boca y tenemos que soplar y se siente una pequeña vibración. Hay pequeños que no pueden hacer, o sea, por más sencillo que sea para nosotros, hay pequeñitos que no lo pueden hacer, se les dificulta mucho. Entonces este mismo aparato lo que hace, ok, lo coloco aquí, entonces junto mis labios y me va generando la vibración que el sonido de la B, el fonema de la B va haciendo. Entonces eso hace que el pequeño inconscientemente ya esté produciendo el fonema. Inclusive tengo también silbatos, que estos nos ayudan a ir reduciendo la salivación poco a poco en los pequeños. El silbato, pues bueno, he visto infinidad de TikToks, infinidad de videos de terapeutas que dicen, el soplar no le va a ayudar a hablar a tu hijo, el soplar las burbujas no le va a ayudar a tu hijo a que hable. Pues no va a ser para que hable, pero sí ayuda en la ejercitación de los músculos de las mejillas, ayuda en el control de aire, ayuda, en este caso de la pequeñita que te pongo el ejemplo que tiene el labio leporino, en la parte del aire, o sea, es un tema que ella tiene muy, muy marcado, porque bueno, ese día le puse un silbato y le decía, ok, sopla, y no podía ejecutar el soplo. Mucha gente dice, es que el soplo no tiene nada que ver en el lenguaje. Claro que tiene que ver en el lenguaje. Cuando estás hablando, simplemente ahorita lo que yo estoy haciendo, estoy constantemente. O sea, tengo que estar en constante movimiento y se ejercita también la parte de los pulmones indirectamente. Entonces, con esta pequeñita, pues bueno, le daba el silbato, entonces hizo algo muy curioso que me llamó la atención, que le doy el silbato y hace así, para poder soplar. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene esta parte de estimulación, pulmonar, perdón. No tiene esta parte de que, pues nunca la pusieron como a soplar. Y todo esto te estoy hablando de que esto se pudo haber prevenido Estimulación. si le hubieran dado una estimulación correcta a la edad que tenía que ser. Porque ahorita la pequeñita te estoy hablando de que ya va a cumplir 5 años, 6 años. Entonces, pues ya, fue mucho tiempo perdido. Sí se puede trabajar, pero es más complicado. Claro, y me llama mucho la atención lo de la integración sensorial, porque sí, precisamente si ellos no está conectada la parte de así, cuando tú empiezas a hacer la vibración, el cerebro la empieza a activar. Entonces ya lo está haciendo y lo empieza a repetir. Exactamente. Y ya es un aprendizaje, o sea, es una nueva conexión.
Oh, está padrísimo. Y así estoy encantada con tu plática, ¿eh? Tú sigue, tú sigue. Gracias. ¿Qué consejos le darías a los papás? ¿Qué consejos así que me dijeras, ay, mira, si estás viendo esto, tienes que hacer esto, o puedes prevenir esto? Claro. Híjole, ay, Eli, pues yo el consejo que más le daría a los papás principalmente sería que estén muy, muy conscientes que cada pequeño tiene su ritmo y que cada pequeño es diferente y que no está bien la comparación, porque luego dicen muchos papás, yo sé que no está bien, pero es que lo comparo todo el tiempo con su primito, lo comparo todo el tiempo con sus compañeros y veo que él no hace esto, que le falta esto, etcétera. Pero una recomendación que yo pudiera darles para que eso no pase es que se informen. Si bien no nacemos con ningún manual de cómo ser papás, ni de cómo vivir, ni de la crianza, ni de, o sea, pero sí existe mucha información actualmente que pueden revisar. Simplemente váyanse a las etapas del desarrollo y vayan revisando. Ah, ok, mi hijo va en esta, se supone que tiene que hacer tal, tal, tal y tal cosa, todavía no lo hace, entonces puede ahí que sea un foquito rojo. Me voy a esperar unos meses más. Ujú. Vamos a ver si después de estos meses no lo hace. Entonces ahora sí ya busco ayuda. Y al momento de buscar ayuda, sí les recomiendo mucho que se fijen bien en quién están solicitando ayuda. Tú como papá tienes toda la responsabilidad y todo el derecho de poder pedir al terapeuta o al especialista con el que estás llevando a tu hijo su cédula, qué estudió y a lo mejor todos los cursos de actualización que tenga o todos los talleres, no lo sé, todo lo que haya estudiado para poder ofrecer ese servicio. ¿Por qué? Porque luego pasa mucho que hay muchos psicólogos, ojo, no tengo nada en contra de los psicólogos, al contrario, son un gran apoyo, Claro. trabajando en equipo, pero cada quien en su área. Porque luego hay muchos psicólogos que van a un curso, y te lo digo, Eli, porque me los he topado en los cursos. Claro. Van muchos psicólogos a cursos o talleres de lenguaje, toman uno de 9 horas, 12 horas, o inclusive hay algunos muy largos de 20 horas, y ya con eso se ponen a dar terapia de lenguaje. O sea, lo sé porque te digo, me he topado muchos psicólogos en esos cursos y luego ya después me hago, bueno, intercambiamos números o redes sociales y ya luego veo que andan publicando que dan terapia de lenguaje. Y yo, ¿cómo? Primero. ¿Bajo qué sustento, sabes? Claro. Entonces es cuando hacen perder el tiempo a los papás. Claro. Entonces, que es principalmente, luego los papás llegan, ojo papás, si la persona que le va a dar terapia de lenguaje a tu hijo es psicólogo, sal huyendo de ahí. O sea, o a menos que tenga alguna otra especialidad en, en neurología, etcétera, ahí sí, bueno, mis respetos para ese psicólogo. Pero si solamente es psicólogo o es psicopedagogo o tiene algo relacionado con educación solamente o solo psicología, ahí sí tengan mucho cuidado y no lo recomiendo. Fíjate, ahorita dijiste algo clave. Cada quien con su área. Hay que saber, ¿no? Hay que saber reconocer o sea, qué dominas, en qué te has especializado y cómo vas a canalizar, tener también tu directorio. A ver, yo ya no domino esto, ¿quién sí puede ayudarle a este chiquito? Y hay que bajarle un poquito al ego, que a veces es lo que no nos ayuda, y decir, el centro es el niño. A ver, si vamos a querer ayudar a este pequeñito, ¿con quién voy a canalizar a este pequeño para que salga adelante? Eres parte, eres proceso y le ayudas a su desarrollo. Con eso te debería de llenar, ¿no? Que el chiquito va a estar en buenas manos. Exacto. Ya tú hasta donde pudiste ayudar, perfecto. Y ya vas a canalizar. Claro, como comentas, Eli, hay que tener la humildad, la humildad. Claro. Yo le he dicho siempre, hay que tener la humildad. O sea, hay casos que dices, ok, sí puedo trabajar porque estoy preparada o especializada para trabajar en eso, pero hay casos que dices, no, o sea, no es mi área, no puedo, pero te puedo orientar, papá. O sea, tampoco te voy a dejar en el limbo de que, ay, no sé, adiós, Buscar. búscale. No, o sea, a lo mejor el saber, ok, yo no sé esta área, pero conozco una persona que sí. Perfecto. Entonces, sí, es muy, muy importante que como consejo que yo les doy a los papás, fíjate bien con quién llevas a terapia de lenguaje a tu hijo. Porque te digo, ay, Eli, me he dado cuenta, sobre todo aquí en León, ahora que llegué,
que empecé a trabajar en este campo, porque bueno, yo llegué como guía Montessori aquí. Entonces, cuando empiezo a emprender en mi área, en terapia de lenguaje, porque yo tengo un centro en San Luis, pero pues aquí ya dije, bueno. Para los de San Luis, también hay allá en León, Guanajuato. San Luis. Perfecto. Entonces, pues bueno, cuando llegué aquí sí me di cuenta, o sea, que hay de todo en la viña del Señor. Pero sí hay muchos especialistas que sí, o sea, yo digo, bueno, ¿cómo dan la terapia del lenguaje? O sea, y te digo, muchos chiquitos, por ejemplo, el caso este que te acabo de contar del pequeño que a la mami le dicen nunca va a hablar. Oye, ¿cómo me explicas que ahorita conmigo pues ya está hablando, ¿no? Ya dice palabras, ya tiene un poco más de vocabulario, ya empezamos en la estructuración de frases, ya empezamos con la alimentación complementaria, Mira. ya no comes solo fideos. Ajá. Entonces, sí es como mucho trabajo, tanto en equipo como de la escuela, porque bueno, aquí tengo la ventaja de que es un pequeñito que voy a una escuela. Aquí en León tengo convenios con escuelas. Ok. Entonces voy a varias escuelas y doy terapia de lenguaje en esas escuelas a los pequeños que me canalizan. Entonces la ventaja que tengo aquí es que este pequeñito pues pertenece a esta escuela. Ok. Entonces aquí la ventaja es de que, bueno, hablo constantemente con los directivos, entonces los directivos hablan con las maestras y ya se está trabajando así de que, ok, en el comedor le vamos a dar a este chiquitín, vamos a empezar a trabajar, no sé, con zanahoria, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con pera, texturas más suaves a la más rugosa. Entonces, pues sí, como papás, como especialista les doy este consejo a los papás. Claro. Fíjate bien a dónde llevas a tu pequeño y también tienes que tener muy en cuenta que todos los pequeños son diferentes. Así es. Y que cada uno va a subir. Arali, ¿con qué quieres cerrar este capítulo? ¿Con qué frase dejarías aquí tu marca? Aquí, ok. Pues siento yo que es poner en el centro, hace rato dijiste algo muy, muy cierto, poner en el centro de todo al pequeño. Y si no lo haces con amor, no sirve. Si lo estás haciendo por el dinero, si bien obviamente todos tenemos que hacer algo para vivir, para generar, pero si no lo haces con amor o si no lo haces pensando en el centro, que es el pequeño, fracasaste como especialista, como ser humano, como terapeuta. Siempre lo he dicho, las personas que estamos en esta área tenemos que hacerlo con amor y tenemos que hacerlo desde la conciencia de que puede que se gane, puede que no se gane, porque yo tengo el ejemplo de varios chiquitines que vienen buscando terapia, los papás, y me dicen es que es muy costoso, no lo puedo pagar, porque esa es otra realidad. Entonces, a veces me ha tocado regalar terapias, te lo juro. Entonces, pero es el amor. Es el amor, a claro. tu profesión y a los niños. Exactamente. Muchas gracias, Arali. ¿Nos puedes dejar, por favor, tus redes sociales para que sepan en dónde encontrarte? Claro que sí. Pues en Instagram y en Facebook, en los dos, nos encuentran como Talce Lenguaje. Todo en mayúsculas es TALCE, Talce-lenguaje. Perfecto. Bueno, pues eres bienvenida cuando quieras volver a platicarnos sobre este hermoso tema. Así de importante es atender en edades tempranas, como el lenguaje, también la coordinación, la motricidad y sobre todo la socialización. Por eso los invito a Saltare, mi centro de estimulación temprana que está en Panorama, calle Maestros 339. Y si quieren ahí, mandarnos un mensajito para agendar tu clase muestra. Y recuerden que si tienen un tema que quieren que toquemos en un futuro, vamos a buscar al experto. Coméntenos por ahí, suscríbanse, compartan y denle like. Nos vemos en el siguiente capítulo.